Hola a todos y bienvenidos, exploradores del cosmos de Selenova. Hay una estrella tan lejana que a veces sentimos que casi podemos tocarla. Próxima Centauri. A solo 4 años luz de distancia, no es un punto lejano, sino un vecino cósmico casi al alcance de la mano. Su pequeño planeta, Próxima b, gira en una zona habitable silenciosa, un lugar donde el agua líquida es un sueño hecho realidad, algo que puede parecer una fantasía o algo más allá de nuestros sueños. ¿Alguna vez han imaginado una sonda del futuro flotando suavemente en estos cielos lejanos? Nos envía la primera imagen de la salida del Sol de los extraterrestres. Por un momento esta posibilidad nos tranquiliza, nos cautiva. Pero en la inmensidad del espacio, detrás de este sueño hay un profundo silencio. No es una realidad que deba temerse, sino una realidad que debe meditarse en silencio. Aquí, mientras descansa, deje que su mente supere esta distancia y acompáñenos en este extraordinario viaje. No olvide compartir sus experiencias con nosotros al final del viaje. A lo largo de toda la historia, seguimos aquí, en nuestro hogar, en nuestro sistema solar. Al mirar hacia arriba, comprendemos mejor la paz que nos transmite la distancia. Desde que miramos al cielo nocturno, las estrellas nos llaman, brillan como fuegos lejanos, pero sin embargo, nos resultan extrañamente familiares. Cada una de ellas nos susurra historias sobre lugares más allá de nuestro mundo. Entre ellas, Próxima Centauri es la estrella más cercana a nosotros. Sin embargo, en el lenguaje del universo, cerca significa un viaje infinito. El sistema Alpha Centauri forma parte de la danza de las estrellas. Se encuentra a 40.000 millones de kilómetros de la Tierra. 4 años luz parecen poco tiempo hasta que recordamos el viaje de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Tan rápido como para dar 7 vueltas al mundo en un solo suspiro. Aún así, la luz tarda 4 años en atravesar este océano de oscuridad y llegar a Próxima. Incluso nuestras naves más rápidas tardarían 7.000 años. Más tiempo que toda nuestra historia, que todos nuestros recuerdos. Pero esta noche no hace falta viajar, basta con soñar. Próxima Centauri es parte de un sistema estelar triple llamado Alpha Centauri. Se encuentra a aproximadamente 40 billones de kilómetros de la Tierra. 4 años luz no suenan a mucho hasta que recordamos lo que significa un año luz. La distancia que la luz viaja en un año se mueve a unos 300.000 kilómetros por segundo. Eso es lo suficientemente rápido como para rodear la Tierra entera 7 veces en un solo segundo. E incluso a esa velocidad, la luz tardaría 4 años en cruzar la brecha entre nosotros y Próxima. Para comparar, la sonda espacial más rápida que la humanidad ha construido jamás es la sonda solar Apex de la Agencia Espacial. Viaja a más de 600.000 kilómetros por hora. A esta velocidad asombrosa aún tardaría más de 7.000 años en alcanzar Próxima Centauri. Eso es más que toda la historia registrada de la humanidad. Esta es la primera gran lección del viaje espacial interestelar. La distancia no es lo que imaginamos. La escala del espacio rompe nuestra percepción de las proporciones. Estamos acostumbrados a pensar en términos de carreteras, países, incluso planetas. Pero entre las estrellas yace una suerte de vacío que desafía esos instintos. Nuestro propio sistema solar, que ya se siente inmenso, es solo una burbuja diminuta flotando en un océano sin fin. Sin embargo, el sueño de alcanzar Próxima Centauri se ha convertido en una de las ideas científicas más ambiciosas de la humanidad. Un objetivo que representa tanto nuestro coraje tecnológico como nuestra profunda curiosidad. Durante décadas, científicos, ingenieros y visionarios se han planteado la misma pregunta. ¿Podríamos enviar algo allí alguna vez? ¿Podríamos siquiera rozar otro sistema estelar? Las respuestas son complicadas, pero la búsqueda misma ya ha comenzado. Proyectos como Proyecto Destello Estelar imaginan el uso de potentes láseres en la Tierra. Impulsarían una diminuta nave espacial, no más grande que un sello de correos, a una fracción de la velocidad de la luz. Si funcionara, este viajero en miniatura podría llegar a Próxima Centauri en solo 20 años. Por primera vez, un objeto hecho por el hombre podría cruzar la vasta brecha entre las estrellas en el lapso de una sola vida. Pero por ahora esta visión sigue siendo teórica, un plan para lo que algún día podría ser posible. La física es sólida, pero la ingeniería es abrumadora. El sistema láser requerido tendría que entregar más potencia de la que cualquier tecnología existente puede ofrecer. La nave espacial tendría que sobrevivir a colisiones con granos de polvo microscópicos a velocidades que vaporizarían los materiales normales. Incluso el acto de frenar cerca del objetivo requeriría física completamente nueva si alguna vez quisiéramos hacer más que simplemente pasar de largo. Cada detalle de la misión subraya cuán extrema es realmente la dificultad del viaje espacial interestelar.
De alguna manera es precisamente la magnitud de la dificultad lo que le da significado al sueño. Estar al borde de tal imposibilidad revela algo sobre nosotros, sobre nuestro hambre de explorar. Incluso cuando las probabilidades parecen desesperadas, la frontera invisible más allá del sol. ¿Y tú qué piensas? Dale me gusta, comenta y suscríbete. Abandonar el sistema solar suena bastante fácil. Simplemente sigue adelante, vuela cada vez más lejos del sol y eventualmente llegarás al espacio entre las estrellas. Pero en realidad esta frontera no está marcada por una línea o un límite que puedas ver. No hay una puerta, ningún borde que puedas fotografiar. La verdadera frontera de nuestro sistema solar es invisible. No está definida por objetos, sino por fuerzas. Los científicos la llaman la heliopausa. Representa una de las fronteras más importantes y menos comprendidas de toda la exploración espacial. Para entender qué es la heliopausa, hay que empezar por el propio Sol. Nuestra estrella no es solo una bola luminosa de luz, es una máquina poderosa que escupe constantemente un torrente de partículas cargadas, un viento de protones y electrones. Este es el viento solar, sopla hacia afuera en todas direcciones. Llena una burbuja gigantesca que envuelve todo en nuestro sistema. Cada planeta, cada asteroide, cada cometa que puedas nombrar existe dentro de esta burbuja invisible de influencia solar. El viento solar se precipita hacia afuera hasta que finalmente choca con el viento de otras estrellas, el gas tenue pero constante que flota entre ellas, donde la fuerza del viento de nuestro Sol finalmente pierde su poder contra este gas interestelar. Allí se encuentra la heliopausa. Puede parecer que esta frontera debería estar cerca, pero está inimaginablemente lejos. La heliopausa está más de 100 veces más lejos del Sol que la Tierra. La luz del Sol tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra, pero tarda más de 16 horas en llegar a la heliopausa. Se encuentra más allá de Plutón, más allá del cinturón de Kuiper, en una región tan distante que la luz del Sol es solo un brillo tenue allí. Cruzar esta distancia es mucho más desafiante que cualquier viaje que hayamos realizado jamás. Incluso llamarlo un borde puede ser engañoso porque la heliopausa no es una superficie sólida. Se mueve y se ondula con el ciclo solar. Cuando el Sol se vuelve más activo y expulsa erupciones y tormentas, su viento se vuelve más fuerte, empuja la frontera hacia afuera. Cuando el Sol se calma, el viento se debilita. La heliopausa se desplaza hacia adentro. De alguna manera respira, se expande y se contrae a lo largo de los años. La forma tampoco es perfectamente redonda. La presión del medio interestelar, el gas tenue entre las estrellas, empuja más fuerte por un lado. Hace que la burbuja sea irregular, como un globo apretado por dedos invisibles. Es una frontera viva en constante cambio y durante mucho tiempo existió solo en la teoría. La primera vez que la humanidad tocó este muro invisible fue en 2013, cuando la sonda espacial Viajero 1 de la Agencia Espacial, lanzada en 1978, finalmente la atravesó. Después de 35 años de viaje, la sonda cruzó del dominio del Sol al verdadero espacio interestelar. Sin embargo, incluso este hito no estuvo claro al principio. El viajero no tenía una cámara para capturar el momento. No había una imagen de la frontera, ningún horizonte brillante. En cambio, los científicos tuvieron que leer los signos ocultos en los datos. Cambios repentinos en el recuento de partículas cargadas extraños, estallidos de radiación, una fuerte disminución del viento solar. Durante meses hubo debates sobre si el Viajero 1 realmente se había ido o simplemente estaba rozando el borde. Pero luego un cambio claro en la intensidad de los rayos cósmicos lo confirmó. La humanidad había superado la heliopausa. Por primera vez, una máquina construida en la Tierra había entrado en el espacio entre las estrellas y lo que encontró allí no fue el vacío. La región más allá de la heliopausa está llena de partículas de otras estrellas, rayos cósmicos que han viajado durante millones de años. El entorno es más denso de lo esperado. Los campos magnéticos giran de formas impredecibles. Los instrumentos del Viajero 1, aunque de décadas de antigüedad, continuaron enviando pistas sobre esta misteriosa región, mostraron que incluso justo fuera del sistema solar, el universo se comporta de manera diferente a como lo habíamos imaginado. Cuando el Viajero 2 cruzó la heliopausa, confirmó que la frontera no es igual en todas partes. En su lado del sistema, la presión y la densidad eran mayores. Esto les dijo a los científicos que el medio interestelar no es uniforme. Está vivo con fluctuaciones como olas en un océano invisible. Es humillante darse cuenta de que ambas sondas Viajero, los objetos hechos por el hombre más distantes de la Tierra, apenas están más allá de la costa. Incluso después de casi medio siglo de viaje, apenas han salido de la influencia del Sol.
Si redujéramos el sistema solar de modo que la Tierra y el Sol estuvieran a 1 metro de distancia, el viajero estaría a menos de 100 metros y la estrella más cercana, Próxima Centauri, estaría a 400 kilómetros más allá. Solo esta comparación muestra cuán vasto y solitario es el espacio más allá de la heliopausa. La heliopausa es la verdadera frontera entre el territorio de nuestro Sol y el resto de la galaxia. Dentro de ella, todo está moldeado por el viento solar. Los campos magnéticos, la radiación y las partículas cósmicas se comportan según la influencia del Sol. Pero más allá, estas mismas reglas dan paso a las fuerzas colectivas de la Vía Láctea misma. Es como si cada estrella tuviera su propia burbuja y el espacio entre estas burbujas es el tejido del espacio interestelar. Pasar de una burbuja a otra significa cambiar de un entorno físico a otro, un viaje que ningún ser humano ha realizado jamás. Por eso, cruzar la heliopausa es un salto mucho mayor que ir de la Tierra a Plutón. Desde nuestro planeta hasta los mundos exteriores, todavía viajamos bajo la misma estrella, dentro de su campo protector. Incluso en Plutón, el viento del Sol todavía empuja débilmente. Su campo magnético aún protege a las sondas espaciales de la mayor parte de la radiación cósmica. Pero más allá de la heliopausa, esta protección se desvanece. Las sondas espaciales están expuestas a la plena dureza de las partículas interestelares. Estas pueden dañar la electrónica y erosionar los materiales a nivel atómico. Si alguna vez esperamos enviar una misión tripulada a tan lejos, necesitaremos blindaje y sistemas de comunicación diferentes a todo lo que hemos construido antes. Y luego está la cuestión de la velocidad. Las sondas viajero viajan a más de 60.000 kilómetros por hora. Sin embargo, tardaron décadas en alcanzar la heliopausa. Las futuras sondas tendrían que moverse mucho más rápido para explorar el espacio más allá de manera significativa. Pero la velocidad crea sus propios peligros. A velocidades interestelares, incluso un grano de polvo se convierte en un proyectil mortal. El espacio entre las estrellas está salpicado de escombros microscópicos. Puede atravesar una nave espacial que se mueve a una fracción de la velocidad de la luz. Este campo de minas invisible hace que el simple hecho de abandonar el sistema solar sea un desafío de ingeniería. El concepto de la sonda interestelar de la Agencia Espacial imagina una nave espacial diseñada específicamente para ir más allá de la heliopausa, no solo para cruzarla, sino para estudiar el espacio mucho más allá. Viajaría más rápido que cualquier sonda anterior con el objetivo de alcanzar cientos de unidades astronómicas del Sol en 5. Una misión sería mapear la verdadera forma de la heliosfera, medir directamente el medio interestelar y quizás vislumbrar el débil resplandor de la luz de estrellas cercanas con nuevos ojos. Pero incluso este ambicioso plan aún estaría restringido a nuestro vecindario. La distancia a la estrella más cercana seguiría siendo tan vasta que incluso la sonda más rápida imaginable solo podría acercarse a ella siglo tras siglo. Durante miles de millones de años, cada átomo que formó la Tierra, cada aliento de aire, cada rayo de sol existió dentro de la burbuja de la heliosfera. Cuando el viajero 1 cruzó esa línea, se convirtió en lo primero de nuestro mundo en entrar en el verdadero espacio galáctico. Este momento podría ser uno de los más profundos de la historia de la humanidad. Fue la prueba de que nuestro alcance, por pequeño que sea, puede extenderse más allá de la cuna de nuestra estrella. De pie aquí en la Tierra es difícil imaginar lo que realmente significa afuera. El borde del sistema solar no es un lugar que alguien pueda ver o tocar. Es una frontera definida por la energía y el movimiento. En algún lugar, a más de 20.000 millones de kilómetros de distancia, el viajero 1 continúa a la deriva a través de este extraño entorno. Su débil señal aún susurra a casa a través de la oscuridad cósmica. La larga despedida de las sondas viajero. Las sondas viajero no fueron construidas para alcanzar otra estrella. Tampoco se suponía que duraran tanto. Cuando abandonaron la Tierra, su misión planeada era de solo 5 años. Tiempo suficiente para sobrevolar Júpiter y Saturno. Pero sus sistemas siguieron funcionando. Sus fuentes de energía resistieron. Sus instrumentos continuaron enviando datos mucho después de que se cumpliera el objetivo original. Con el tiempo, los controladores de la misión se dieron cuenta de que estas sondas espaciales podían hacer más de lo que nadie había imaginado. Cada nuevo hito se convirtió en otra despedida. Primero a los planetas, luego al propio sistema solar y finalmente a la influencia del Sol. Sus señales tardan más de 22 horas en llegar a la Tierra. Viajan a la velocidad de la luz. Cuando los ingenieros envían comandos, tardan casi un día completo en llegar allí y otro día para que regrese la respuesta. Las ondas de radio son increíblemente débiles. Cuando llegan,
Las señales son más tenues que la energía de un copo de nieve al caer al suelo. Sin embargo, de alguna manera, las antenas de espacio profundo en la Tierra aún pueden captarlas. La red de espacio profundo, una colección de enormes antenas parabólicas en Nevada, Portugal y Nueva Zelanda, las escucha día y noche. Cada tenue transmisión se decodifica cuidadosamente. Sus bits de datos revelan pequeños cambios en la temperatura, los campos magnéticos y la radiación cósmica. Cada bit cuenta porque cada uno proviene de un lugar que ningún ser humano probablemente visitará jamás. Incluso ahora el Viajero 1 continúa midiendo el extraño entorno del espacio interestelar. Registra la densidad de partículas cargadas, el zumbido de los campos magnéticos, las sutiles variaciones en los rayos cósmicos que se desplazan por la galaxia. Sin embargo, la propia nave espacial está envejeciendo. Su fuente de energía nuclear, un pequeño generador de plutonio, se está agotando lentamente. Cada año los ingenieros tienen que apagar otro instrumento para mantener el resto con vida. Uno tras otro los sensores se apagan. Para 2030, ambas sondas Viajero probablemente se silenciarán para siempre. Cuando eso suceda, seguirán volando. Pero sin voz sus transmisores se desvanecerán, sus instrumentos se enfriarán. Sus diminutas computadoras de a bordo, menos potentes que un simple reloj digital actual, dejarán de funcionar. Se convertirán en reliquias frías que se desplazan por la galaxia. Llevan sus discos de oro, mensajes destinados a cualquiera o a cualquier cosa que los encuentre algún día. En esos discos hay saludos en docenas de idiomas, imágenes de paisajes y personas de la Tierra, sonidos de nuestro mundo, la risa de los niños, el canto de los pájaros, el susurro del viento y las olas. Es el silencioso apretón de manos de la humanidad extendiéndose hacia la eternidad. Sin embargo, su lento ritmo no las hace menos significativas. Cada kilómetro que recorren se suma a nuestra historia de exploración. Nos han demostrado que abandonar la influencia de nuestra estrella no es el final del viaje, es el comienzo de uno nuevo. Por primera vez tenemos datos del espacio interestelar. Las mediciones de las sondas Viajero han cambiado la forma en que los científicos entienden la frontera de nuestro sistema solar. Finalmente pasarán cerca de otras estrellas. En unos 40.000 años, el Viajero 1 estará a 1 año y medio luz de una pequeña estrella llamada Gliese Quartoi Quadrifico en la constelación de Camelopardalis. No estará lo suficientemente cerca como para visitar, pero será la primera vez que pase por el vecindario de otro sol. El Viajero 2 seguirá un camino diferente. Viajará hacia la constelación de Sagitario. Con el tiempo, ambas sondas espaciales se convertirán en fósiles interestelares, diminutos objetos que vagan por la Vía Láctea. Una estrella roja con un secreto. Nuestro Sol es un horno rugiente. Próxima es una hoguera luchando contra el viento. Su luz es tenue y de color rojo. Su calor apenas llegaría a los mundos que la orbitan. Sin embargo, en ese débil resplandor, podría haber planetas, y en uno de ellos tal vez la mezcla adecuada de condiciones para algo más. Los astrónomos confirmaron por primera vez el estado de Próxima como la vecina más cercana del Sol en 1915. Al principio no parecía gran cosa, solo otra estrella roja débil entre incontables otras. Pero con el paso de los años se convirtió en algo más, un símbolo. Si alguna vez pudiéramos alcanzar otra estrella, esta sería la primera escala en el vasto océano del espacio interestelar. Y luego, un siglo después de su descubrimiento, llegó una revelación que reavivó la curiosidad humana. En 2017, científicos que utilizaban un telescopio en el observatorio de Atacama anunciaron que habían encontrado un planeta orbitando Proxima Centauri. Proxima b era aproximadamente del tamaño de la Tierra. Se encontraba dentro de la zona habitable. El anuncio envió ondas de choque a través de la ciencia y la imaginación. No importaba que no pudiéramos ir allí. La idea por sí sola era suficiente. Durante décadas, la búsqueda de otros mundos había girado en torno a los números, a encontrar planetas por cientos, incluso miles alrededor de soles distantes. Pero este se sentía personal. Estaba lo suficientemente cerca como para que si de alguna manera pudiera saltar de estrella en estrella, esta fuera la primera parada. De repente otra Tierra no se sentía como un concepto abstracto enterrado en datos de telescopios. Se sentía casi palpable. Sin embargo, la realidad de Próxima b está lejos de ser idílica. Las estrellas enanas rojas como Próxima Centauri son impredecibles y violentas. Sus superficies hierven con tormentas magnéticas que arrojan radiación al espacio. Las erupciones de Próxima pueden volverse tan potentes que superan el brillo de toda la estrella durante minutos. Si la Tierra orbitara un sol así, nuestra atmósfera se arrancaría, nuestros océanos se evaporarían, nuestros cielos se llenarían de radiación letal. Los científicos ahora sospechan que Próxima b
podría estar sufriendo exactamente eso. Orbita a su estrella tan estrechamente que un año allí dura solo 11 días terrestres. A esta distancia está casi seguro de estar anclado marealmente. Un lado siempre mira a la estrella, mientras que el otro permanece en una noche interminable. El lado diurno podría estar arrasado por constantes erupciones solares. El lado nocturno podría estar congelado y sin aire. Entre los dos, quizás a lo largo de una estrecha franja crepuscular, podría haber una región donde las temperaturas sean lo suficientemente suaves para el agua líquida, si es que el planeta aún tiene alguna. Y sin embargo, nadie ha dejado de esperar. Porque si la vida puede existir allí, en este mundo duro y extraño, significaría que la vida puede existir casi en cualquier lugar. Las enanas rojas como Próxima son las estrellas más comunes del universo. Constituyen más de 3/4 partes de todas las estrellas. Si incluso una de ellas puede albergar vida, entonces el universo podría estar rebosante de ella. El sistema Próxima Centauri podría contener más que un solo planeta. Algunos estudios han apuntado a la presencia de un segundo mundo más distante, Próxima C. Aunque su existencia sigue siendo incierta, orbitaría mucho más lejos de la estrella. Eso la hace helada y fría. Pero incluso esta imagen incompleta pinta un sistema solar pequeño pero complejo, uno que se asemeja al nuestro en miniatura. Una estrella débil, un mundo posiblemente habitable y quizás otro congelado más allá. Las observaciones muestran que la superficie de Próxima parpadea constantemente. Su brillo puede cambiar en solo segundos. Cada vez que los telescopios apuntan hacia ella, parece que algo sucede. Una erupción, un pulso, un breve aumento de luz. Es un recordatorio de que incluso en su estado más débil, una estrella sigue viva a su manera, una bola hirviente de energía y caos. Desde una distancia de más de 40 billones de kilómetros, apenas podemos discernir los detalles. Próxima Centauri aparece como un solo punto de luz roja. Sin embargo, a través de ese diminuto punto, hemos descubierto el tirón de planetas invisibles, medido sus erupciones, observado su ritmo. Hemos llegado a conocer este débil ascua como si fuera un viejo vecino. Cuando los científicos detectan una erupción, ven peligro. Cuando miden su curva de luz tenue, ven oportunidad. Cuando refinan sus instrumentos para detectar otro planeta, ven una razón para seguir buscando. Y en todo esto existe una esperanza silenciosa y tenaz que en algún lugar cerca de ese resplandor rojo, algo más podría estar mirando hacia atrás. ¿Qué piensas? ¿Podría existir vida en un mundo como Próxima B o las condiciones son demasiado extremas? Comparte tus pensamientos. La pregunta sigue abierta. Entre las estrellas yace más que solo distancia. Entre ellas yace lo desconocido mismo. Cada cohete que ha abandonado la Tierra ha sido impulsado por la misma idea fundamental: quemar combustible. El principio es lo suficientemente simple como para que incluso un niño lo entienda. Un cohete expulsa masa por un extremo. Eso lo mueve en la dirección opuesta. Esta es la tercera ley de Newton, la regla de que toda acción genera una reacción igual y opuesta. Es elegante, confiable y nos ha llevado más lejos que cualquier otra forma de propulsión jamás inventada. Pero también viene con un límite infranqueable, un tope que ninguna cantidad de genio de la ingeniería puede realmente romper. El problema radica en los números que rigen cómo funcionan los cohetes, la matemática del empuje, la masa y el combustible. Un cohete químico transporta todo lo que necesita para moverse, su combustible y su oxidante. No puede repostar en el espacio ni extraer energía del vacío. Para ir más rápido tiene que quemar más combustible, pero cuanto más combustible se añade, más pesado se vuelve el cohete, lo que a su vez requiere aún más combustible para levantar esa masa extra. Es un círculo vicioso que penaliza la ambición. Cada kilogramo adicional de propulsor contribuye al peso total. Esto significa que se obtienen rendimientos cada vez menores de cada mejora. Esta relación se describe mediante algo llamado la ecuación del cohete, escrita por primera vez en el siglo XIX por Konstantin Tsiolkovsky. Nos dice cuánta velocidad puede ganar un cohete basándose en la cantidad de combustible que transporta y la velocidad a la que se expulsa ese combustible. Para los cohetes químicos, la velocidad de escape está limitada por la energía liberada en las reacciones químicas. Y estas reacciones se entienden bien. El hidrógeno y el oxígeno, cuando se queman juntos, producen algunas de las energías más altas conocidas en la química. El resultado es una velocidad máxima de escape de aproximadamente 4,5 km por segundo. Esto es impresionante, pero es un límite inherente a las leyes de la química. No importa lo ingenioso que sea el diseño, no se puede exprimir más energía de esos átomos de lo que la naturaleza permite. Para escapar de la gravedad de la Tierra,
Una nave espacial tiene que alcanzar al menos 11 kilómetros por segundo, más del doble de lo que la combustión química puede producir directamente. Los cohetes logran esto mediante etapas, desechando tanques de combustible vacíos para perder masa a medida que ascienden. El Saturno V, por ejemplo, utilizó 3 etapas, cada una más pequeña y ligera que la anterior, para alcanzar la órbita y más allá. Pero esta técnica no cambia la matemática subyacente, solo la estira. No importa cuántas etapas se añadan o lo ligera que se haga la estructura, los límites energéticos de las reacciones químicas siguen siendo los mismos. Una vez que un cohete ha agotado su combustible, se desliza para siempre a la velocidad que haya alcanzado. Es por eso que las naves espaciales más rápidas que la humanidad ha lanzado jamás, incluso con los diseños más eficientes, todas alcanzan su punto máximo aproximadamente en el mismo rango, 10 kilómetros por segundo. Ir más allá de ese punto requiere exponencialmente más energía. Duplicar la velocidad de un cohete no significa duplicar su combustible, significa multiplicarlo muchas veces. De hecho, para duplicar la velocidad es posible que no se necesite el doble de combustible, sino 10 o 20 veces más. Es como intentar escalar una colina que se vuelve interminablemente más empinada. Cada paso hacia adelante requiere más fuerza que el anterior, hasta que finalmente no se puede mover en absoluto. Incluso el poderoso Saturno V que transportó a los astronautas del Apolo a la Luna estaba compuesto principalmente de combustible, más del 90% de su masa total en el lanzamiento. Se consumieron unas 270 toneladas de propulsor, solo para empujar una pequeña cápsula y un puñado de personas más allá de la atracción de la Tierra. Lo que llegó al espacio fue solo una fracción de lo que inició el viaje. Lo mismo ocurre con cada cohete que se ha construido jamás. La carga útil, lo que realmente se quiere entregar, es siempre la parte más pequeña del conjunto. Este desequilibrio es lo que nos mantiene cerca de casa. Los cohetes pueden llevarnos a la órbita, a la Luna, quizás a Marte, pero las estrellas son otra cosa. Imagina intentar construir un cohete químico lo suficientemente grande como para alcanzar incluso una décima parte de la velocidad de la luz. La cantidad de combustible necesaria sería absurda, más masa de la que existe en todo nuestro planeta. La ecuación del cohete lo deja claro. Cuanto más rápido se quiera ir, peor será la matemática. No es solo poco práctico, es físicamente imposible con la química. En cierto punto, añadir más combustible no hace más que añadir peso. El cohete colapsa bajo su propia carga. Por eso las agencias espaciales y los físicos a menudo hablan de límites de propulsión. Los cohetes químicos ya están cerca de los suyos. Cada nuevo diseño, ya sea el Space Launch System, el Falcon Heavy o el Starship, utiliza variaciones de la misma vieja idea. Explosiones controladas que empujan los gases de escape hacia abajo. Los avances tecnológicos pueden haberlos hecho más reutilizables, más baratos o más seguros, pero en términos de velocidad están limitados por la misma química que impulsó los primeros cohetes del siglo XX. Las mejoras son principalmente logísticas, no fundamentales. Estamos rozando la cúspide de lo que este método puede hacer. Es humillante darse cuenta de cuán estrecho es este límite en comparación con la escala del espacio mismo. Los cohetes químicos pueden llevarnos de la Tierra a la Luna en pocos días, a Marte en varios meses, a los planetas exteriores en años, pero después de eso su utilidad disminuye rápidamente. Más allá de la órbita de Neptuno, sus diminutas reservas de empuje apenas pueden marcar la diferencia. Las sondas espaciales, como las Viajero y la New Horizons, dependen principalmente de la asistencia gravitatoria, girando alrededor de los planetas para ganar la velocidad extra que necesitan. Incluso este truco solo ayuda hasta cierto punto. Una vez que abandonan el sistema solar, se deslizan para siempre, perdiendo energía lentamente en la oscuridad. La razón de esta ineficiencia radica en cómo se almacena y libera la energía. En los cohetes químicos, la energía proviene de la reorganización de los enlaces entre los átomos, pero estos enlaces solo retienen una cantidad limitada de energía. Las reacciones nucleares, en cambio, liberan millones de veces más energía por unidad de masa. Por eso la próxima generación de propulsores teóricos, la fusión o la fisión, se considera el único camino real a seguir. Pero incluso estos métodos conllevan inmensos desafíos técnicos. Por ahora, la química sigue siendo nuestro caballo de batalla, una tecnología que es a la vez familiar y frustrantemente débil. E incluso si pudiéramos empujar un cohete químico más fuerte, rápidamente chocaríamos con otra pared del calor. Cuanto más rápido se quema el combustible, más caliente se vuelve el motor. En cierto punto, ningún material puede sobrevivir a la temperatura.
Incluso las aleaciones avanzadas se derriten, se vaporizan o se rompen bajo el estrés. Los ingenieros pueden diseñar sistemas de enfriamiento, pero estos sistemas añaden masa, lo que a su vez requiere más combustible, lo que añade más calor. Es un ciclo interminable de compensaciones, uno que siempre termina en la misma barrera. Este es el tope máximo de la física de los cohetes. Cada forma de propulsión depende de la energía contenida en la materia y la energía química simplemente no es suficiente. Las velocidades necesarias para cruzar distancias interestelares son tan gigantescas que nuestros cohetes son como velas tratando de iluminar el cielo nocturno. Brillan por un momento, queman su combustible y se desvanecen. El sueño de los motores de fusión. La idea de un motor de fusión nació del mismo instinto humano que llevó a los cohetes. El deseo de transformar las fuerzas más profundas de la naturaleza en movimiento. El fuego podía elevarnos de la Tierra. Quizás el poder que impulsa a las propias estrellas podría llevarnos a través del vacío. La fusión es lo que ilumina el Sol. Es el proceso que convierte el hidrógeno en helio, liberando una energía tremenda. Un motor de fusión haría lo mismo, pero bajo control, capturando ese poder y transformándolo en empuje. Aunque teóricamente el viaje interestelar podría ser posible en una vida humana, en la práctica sigue siendo un sueño limitado por las barreras físicas y de ingeniería. Esta idea cobró seriedad en los años 70 con el proyecto Dédalo, un estudio de la Sociedad Interplanetaria Británica. Su objetivo era enviar una sonda a la estrella de Barnard, una enana roja a 6 años luz en solo 50 años. Dédalo imaginó una nave de casi 200 metros impulsada por fusión nuclear. Quemaría pastillas de deuterio y helio 3 que al fusionarse liberarían enormes cantidades de energía. Potentes haces de electrones desencadenarían explosiones termonucleares en miniatura, generando un inmenso empuje. Sí, la nave aceleraría durante 4 años hasta el 12% de la velocidad de la luz, más de 3.107 km por segundo, suficiente para cruzar el espacio interestelar en medio siglo. Las cifras eran abrumadoras. Para impulsar un viaje así, la nave espacial necesitaría unas 50.000 toneladas de combustible de fusión. Todo ello extraído de las atmósferas de gigantes gaseosos como Júpiter, se ensamblaría en órbita, lejos de la Tierra, porque ningún planeta podría albergar de forma segura un cohete que enciende pequeñas explosiones nucleares como motor. El costo y la complejidad estaban más allá de todo lo posible en ese momento o incluso ahora, pero la física era sólida. En principio, un motor de fusión podría funcionar. El desafío no residía en las matemáticas, sino en construir algo que pudiera sobrevivir a su propio poder. Ahí es donde el sueño se ha estancado desde entonces. La fusión en sí misma es difícil. Contenerla es aún más difícil. Durante décadas, los científicos en la Tierra han intentado recrear el proceso del Sol en reactores, no para volar naves, sino para generar electricidad. Han construido máquinas magnéticas como el tokamak y el Stellarator. Estas mantienen el plasma en su lugar con inmensos campos magnéticos. Han utilizado láseres para comprimir diminutas pastillas de combustible en laboratorios, como el Centro Nacional de Ignición. El progreso es real, pero dolorosamente lento. Lograr la ignición, el punto en el que la fusión libera más energía de la que consume, se ha logrado solo por fracciones de segundo y en condiciones de laboratorio delicadas. Transformar esto en algo constante, controlado y lo suficientemente potente para la propulsión es otro gran salto. Un motor de fusión no solo tendría que generar fusión, sino que tendría que hacerlo miles de veces por segundo en un ritmo perfecto, mientras sobrevive al calor y la radiación de sus propios escapes. Las paredes de la cámara serían bombardeadas por partículas energéticas más calientes que el núcleo del Sol. Los campos magnéticos necesarios para contener el plasma tendrían que ser estables y precisos. Cualquier pequeña perturbación podría destruir todo el sistema. Y todo esto tendría que suceder en una nave espacial lo suficientemente ligera como para acelerar a una fracción significativa de la velocidad de la luz. En teoría no es imposible, pero en la práctica es una montaña de desafíos apilados uno sobre otro. Sin embargo, la fusión permanece en la imaginación como el próximo gran paso de la humanidad. Se han propuesto versiones modernas de Dédalo. El más notable es el proyecto Ícaro en la década de 2010, un esfuerzo conjunto de ingenieros y físicos que reconsideran el concepto con herramientas modernas. El objetivo es el mismo: diseñar una sonda autosuficiente impulsada por fusión que pueda alcanzar otra estrella en un siglo. Ícaro añade refinamientos, mejor confinamiento magnético, materiales más ligeros, computadoras de a bordo más inteligentes, pero la escala sigue siendo enorme.
El desafío no es solo construirlo. Trata de mantener su funcionamiento durante décadas sin mantenimiento mientras se viaja a través del polvo interestelar que podría erosionar su casco grano a grano. Lo que hace que la fusión sea tan atractiva es la densidad de energía. Una reacción de fusión libera millones de veces más energía por kilogramo que el combustible químico. Con este tipo de potencia, una nave espacial podría acelerar durante meses o años en lugar de minutos. Podría seguir empujando hasta alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz. Un viaje a Próxima Centauri podría durar solo unas pocas décadas. Eso es lo suficientemente rápido como para imaginar una nave lanzada por una generación y alcanzada por la siguiente. Sigue siendo lento en términos cósmicos, pero llevaría las estrellas al límite de la paciencia humana. Sin embargo, la belleza de la idea oculta su fragilidad. El proceso de fusión en sí requiere una precisión que ninguna nave espacial ha tenido que mantener jamás. Incluso nuestros reactores más avanzados en la Tierra son máquinas enormes y frágiles que dependen de equipos de científicos y calibración constante. Un motor de fusión tendría que operar de forma autónoma en el espacio profundo durante décadas, manejar fuerzas inmensas sin reparación. Tendría que almacenar y alimentar miles de toneladas de pastillas de combustible en su cámara con una sincronización perfecta mientras sobrevive a impactos de micrometeoritos y radiación. No es solo una cuestión de hacer que la fusión funcione. Se trata de hacer que funcione en el entorno más duro imaginable. Sin embargo, la investigación continúa a pequeña escala. Los avances en superconductores y el diseño de campos magnéticos han hecho que los reactores compactos sean más plausibles. Algunos laboratorios están explorando nuevos enfoques como la fusión de objetivos magnetizados, que mezcla los principios del confinamiento inercial y magnético. Estos conceptos, si se miniaturizan, algún día podrían servir como base para un motor de fusión. Otros sueñan con sistemas híbridos, donde los micropulsos láser encienden la fusión. Cada pulso impulsa la nave hacia adelante como una explosión controlada. Es ciencia especulativa, pero no sin mérito. Las mismas herramientas que algún día podrían alimentar ciudades, también podrían impulsar naves a las estrellas. Sin embargo, es importante recordar que ningún dispositivo de fusión ha generado energía continuamente, ni siquiera en la Tierra. Lo que podemos hacer en un laboratorio durante unos segundos, estamos a décadas de poder mantenerlo. Transformar esto en propulsión, algo que tiene que funcionar durante años, empuja esa línea de tiempo aún más lejos. El sueño de los motores de fusión pertenece a la frontera entre la ingeniería y la imaginación. Es una imagen de lo que podría ser posible si la humanidad resuelve algunos de sus problemas científicos más difíciles. Pero por ahora sigue siendo más una idea que un plan. Cada generación ha tenido su sueño inalcanzable. La fusión es el nuestro en el horizonte de nuestra tecnología, siempre justo fuera de nuestro alcance, pero lo suficientemente brillante como para que nos movamos hacia ella. ¿Crees que los motores de fusión se harán realidad alguna vez o seguirán siendo un sueño para siempre? La respuesta podría decidir si las estrellas alguna vez están al alcance. La matemática no miente. Cada cohete que despegó de la Tierra siguió las mismas leyes implacables. Desde los primeros vuelos de prueba inestables hasta el poderoso Saturno V que llevó a los humanos a la Luna. Todos funcionaron según un principio simple: quemar combustible, expulsar masa, acelerar en la dirección opuesta. Un niño podría entenderlo. La tercera ley de Newton en acción. Cada fuerza crea una fuerza igual y opuesta. Elegante, confiable, probado, pero aquí también radica la trampa. Este método tiene un techo de hierro. Ninguna ingeniería del mundo puede romperlo. El problema se esconde en los números. Un cohete químico lleva todo consigo: el combustible y el oxígeno para quemarlo. No hay gasolinera en el espacio. Para ir más rápido se necesita más combustible. Pero más combustible hace que el cohete sea más pesado, y ese peso exige aún más combustible. Un círculo vicioso. Cada kilogramo adicional de propulsor aumenta la masa total. La eficiencia disminuye cada vez más. Con cada gramo extra la ganancia es menor. Esta relación la describió por primera vez Konstantin Tsiolkovsky en el siglo XIX. Su ecuación del cohete muestra a cuánta velocidad puede alcanzar un cohete basándose en la cantidad de combustible y la velocidad de expulsión. En los cohetes químicos, el límite está fijado en la liberación de energía de las reacciones químicas. Estas reacciones son bien conocidas. El hidrógeno y el oxígeno quemados juntos generan la energía química más alta conocida. El resultado es una velocidad de expulsión máxima de aproximadamente 4,5 km por segundo. Impresionante a primera vista, pero es un límite incorporado en las leyes de la química. Por muy inteligente que sea el diseño,
no se puede extraer más energía de esos átomos. Para escapar de la atracción terrestre, una nave espacial debe alcanzar al menos 11 kilómetros por segundo, más del doble de lo que la combustión química puede proporcionar directamente. Los cohetes lo logran mediante la separación de etapas. Se desechan los tanques vacíos para reducir la masa durante el ascenso. El Saturno V utilizó 3 etapas, cada una más pequeña y ligera que la anterior, pero esta técnica no altera la matemática fundamental, solo la estira. No importa cuántas etapas se añadan o lo ligera que se construya la estructura, los límites energéticos de las reacciones químicas siguen siendo los mismos. Una vez que un cohete ha agotado su combustible, se desliza para siempre con la velocidad alcanzada. Por eso, todas las naves espaciales más rápidas de la humanidad, incluso con los diseños más eficientes, alcanzan aproximadamente el mismo rango, algunas decenas de kilómetros por segundo. Ir más allá de eso requiere exponencialmente más energía. Duplicar la velocidad no significa duplicar el combustible, significa multiplicarlo por 10 o 20, como escalar una colina cada vez más empinada. Cada paso hacia adelante exige más fuerza que el anterior, hasta que en algún momento no se puede avanzar en absoluto. Incluso el poderoso Saturno V en el lanzamiento estaba compuesto en más del 90% por combustible. Se consumieron unas 270 toneladas de propulsor solo para elevar una pequeña cápsula y un puñado de personas más allá de la atracción terrestre. Lo que llegó al espacio fue solo una fracción de lo que inició el viaje. Lo mismo se aplica a cada cohete jamás construido. La carga útil, lo que realmente se desea transportar, es siempre la parte más pequeña del conjunto. Este desequilibrio nos mantiene atrapados cerca de casa. Los cohetes pueden llevarnos a la órbita, a la Luna, quizás a Marte, pero las estrellas son algo completamente diferente. Imagina intentar construir un cohete químico lo suficientemente grande como para alcanzar incluso una décima parte de la velocidad de la luz, la cantidad de combustible necesaria. Sería inimaginable más masa de la que existe en todo nuestro planeta. La ecuación del cohete lo deja claro. Cuanto más rápido quieras volar, peor será la matemática. No solo es impráctico, es físicamente imposible con la química. En algún punto añadir más combustible solo añade peso. El cohete se desintegra bajo su propia carga. Por eso las agencias espaciales y los físicos a menudo hablan de límites de propulsión. Los cohetes químicos ya están cerca de su límite. Cada nuevo diseño, ya sea el Space Launch System, el Falcon Heavy o el Starship, utiliza variaciones de la misma vieja idea, explosiones controladas que empujan los gases de escape hacia abajo. Los avances tecnológicos pueden haberlos hecho reutilizables, más baratos o más seguros, pero en términos de velocidad están ligados por la misma química que impulsó los primeros cohetes del siglo XX. Es humillante darse cuenta de cuán estrecho es este límite en comparación con la inmensidad del espacio. Los cohetes químicos pueden llevarnos de la Tierra a la Luna en pocos días, a Marte en varios meses, a los planetas exteriores en años, pero después de eso su utilidad se desvanece rápidamente. Más allá de la órbita de Neptuno, sus diminutas reservas de empuje apenas pueden marcar la diferencia. Piensa un momento. ¿Y si pudiéramos dejar atrás la química? La respuesta radica en otra forma de energía, una que es millones de veces más poderosa. Fusión nuclear, la misma fuerza que hace brillar a las estrellas. Cuando el hidrógeno se convierte en helio, se libera una energía tremenda. Un motor de fusión haría exactamente eso, pero bajo control, capturar esa fuerza y transformarla en empuje. En teoría, eso podría hacer posible el viaje interestelar dentro de una vida humana. En la práctica sigue siendo un sueño encerrado detrás de muros de física e ingeniería que aún no hemos aprendido a superar. La idea ganó atención seria por primera vez en la década de 1970 con un proyecto llamado Dédalo, un estudio de la Sociedad Interplanetaria Británica. La pregunta era, ¿podría la humanidad, con la tecnología que esperaban tener en un siglo, construir una nave espacial que alcanzara otra estrella? El equipo eligió la estrella de Barnard como objetivo, una enana roja a unos 6 años luz de distancia. El objetivo no era enviar humanos, sino una sonda, algo que pudiera cruzar esa distancia inimaginable en 50 años. El proyecto Dédalo imaginó una nave de casi 200 metros de largo, impulsada por fusión nuclear. Los propulsores quemarían pastillas de deuterio y helio 3, pequeños isótopos de hidrógeno que liberan enormes cantidades de energía cuando se fusionan. Para encenderlos, la nave usaría potentes haces de electrones, desencadenando diminutas explosiones termonucleares en una cámara magnética. Cada pequeña explosión empujaría contra una enorme boquilla magnética, generando empuje. Durante 4 años,
la nave aceleraría al 12% de la velocidad de la luz, más de 36.100 kilómetros por segundo, lo suficientemente rápido como para atravesar el espacio interestelar en medio siglo. Los números eran asombrosos. Para impulsar un viaje así, la nave espacial necesitaría unas 50.000 toneladas de combustible de fusión. Todo ello extraído de las atmósferas de gigantes gaseosos como Júpiter, se ensamblaría en órbita, lejos de la Tierra, porque ningún planeta podría albergar de forma segura un cohete que enciende pequeñas explosiones nucleares como motor. El costo y la complejidad estaban más allá de todo lo posible en ese momento, o incluso hoy. Pero la física era sólida. En principio, un motor de fusión podría funcionar. El desafío no residía en las matemáticas, sino en construir algo que pudiera sobrevivir a su propio poder. Ahí es donde el sueño se ha estancado desde entonces. La fusión en sí misma es difícil. Contenerla es aún más difícil. Durante décadas, los científicos en la Tierra han intentado recrear el proceso del Sol en reactores. No para volar naves, sino para generar electricidad. Han construido máquinas magnéticas como el tokamak y el Stellarator. Estas mantienen el plasma en su lugar mediante inmensos campos magnéticos. Han utilizado láseres para comprimir diminutas pastillas de combustible en laboratorios como el Centro Nacional de Ignición. El progreso es real, pero dolorosamente lento. Alcanzar la ignición, el punto en el que la fusión libera más energía de la que consume, se ha logrado solo por fracciones de segundo y en condiciones de laboratorio delicadas. Transformar esto en algo estable, controlado y lo suficientemente potente para la propulsión es otro salto. Un motor de fusión no solo tendría que generar fusión, sino que tendría que hacerlo miles de veces por segundo en un ritmo perfecto, mientras sobrevive al calor y la radiación de sus propios escapes. Las paredes de la cámara serían bombardeadas por partículas energéticas más calientes que el núcleo del Sol. Los campos magnéticos necesarios para contener el plasma tendrían que ser estables y precisos. Cualquier pequeña perturbación podría destruir todo el sistema. Y todo esto tendría que suceder en una nave espacial lo suficientemente ligera como para acelerar a una fracción significativa de la velocidad de la luz. En teoría no es imposible, pero en la práctica es una montaña de desafíos apilados uno sobre otro. Sin embargo, la fusión permanece en la imaginación como el próximo gran paso de la humanidad. Se han propuesto versiones modernas de Dédalo. El más notable fue el proyecto Ícaro en la década de 2000, un esfuerzo conjunto de ingenieros y físicos para reconsiderar el concepto con herramientas modernas. El objetivo seguía siendo el mismo: diseñar una sonda autosuficiente impulsada por fusión que pudiera alcanzar otra estrella en un siglo. Ícaro añadió refinamientos, mejor confinamiento magnético, materiales más ligeros, computadoras de a bordo más inteligentes, pero la escala sigue siendo enorme. El desafío no es solo construirlo, sino mantener su funcionamiento durante décadas sin mantenimiento, mientras se viaja a través del polvo interestelar que podría erosionar su casco grano a grano. Lo que hace que la fusión sea tan atractiva es la densidad de energía. Una reacción de fusión libera millones de veces más energía por kilogramo que el combustible químico. Con este tipo de potencia, una nave espacial podría acelerar durante meses o años en lugar de minutos. Podría seguir empujando hasta alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz. Un viaje a Proxima Centauri podría durar solo unas pocas décadas. Eso es lo suficientemente rápido como para imaginar una nave lanzada por una generación y alcanzada por la siguiente. Sigue siendo lento en términos cósmicos, pero llevaría las estrellas al límite de la paciencia humana. Sin embargo, la belleza de la idea oculta su fragilidad. El proceso de fusión en sí requiere una precisión que ninguna nave espacial ha tenido que mantener jamás. Incluso nuestros reactores más avanzados en la Tierra son máquinas enormes y frágiles. Dependen de equipos de científicos y de una calibración constante. Un motor de fusión tendría que operar de forma autónoma en el espacio profundo durante décadas. Manejar fuerzas inmensas sin reparación, tendría que almacenar y alimentar miles de toneladas de pastillas de combustible en su cámara con una sincronización perfecta, mientras soporta impactos de micrometeoritos y radiación. No es solo una cuestión de hacer que la fusión funcione. Se trata de hacer que funcione en las condiciones más duras imaginables. A pesar de todo, la investigación avanza a pequeños pasos. Los avances en superconductores y el diseño de campos magnéticos han hecho que los reactores compactos sean más plausibles. Algunos laboratorios están explorando nuevos enfoques como la fusión de objetivos magnetizados. Esta fusiona principios de confinamiento inercial y magnético. Estos conceptos, si se miniaturizan, algún día podrían formar la base de un motor de fusión.
Otros sueñan con sistemas híbridos donde los láseres encienden micropulsos de fusión. Cada pulso impulsa la nave hacia adelante como una explosión controlada. Es ciencia especulativa, pero no sin mérito. Las mismas herramientas que algún día podrían alimentar ciudades también podrían impulsar naves a las estrellas. Sin embargo, es importante recordar que ningún dispositivo de fusión ha generado energía continuamente, ni siquiera en la Tierra. Lo que podemos lograr en un laboratorio durante unos pocos segundos, estamos a décadas de poder mantenerlo, transformarlo en propulsión, algo que debe funcionar durante años, empuja esa línea de tiempo aún más allá. El sueño de los motores de fusión se encuentra en la frontera entre la ingeniería y la imaginación. Es una imagen de lo que podría ser posible si la humanidad resuelve algunos de sus problemas científicos más difíciles. Pero por ahora sigue siendo más una idea que un plan. Cada generación ha tenido su sueño inalcanzable, y la fusión es el nuestro. Se asienta en el horizonte de nuestra tecnología, siempre justo fuera de nuestro alcance, pero lo suficientemente brillante como para que avancemos hacia ella. Pero, ¿y si hubiera otra manera? Una sin motores, sin combustible, sin tripulación. Imagina una nave espacial impulsada por la luz misma. En lugar de llevar su propio sistema de propulsión, la nave espacial cabalgaría sobre la energía proyectada desde casa, impulsada por la presión constante de la luz. Suena a ciencia ficción, y en muchos sentidos todavía lo es, pero la física detrás de ella es real. Esta es la visión del proyecto Destello Estelar, un intento de convertir la luz, la viajera más constante del universo, en un medio de propulsión. El concepto comienza con una verdad simple. La luz tiene impulso. Aunque los fotones no tienen masa, ejercen una pequeña presión cuando golpean algo reflectante. En la Tierra esta fuerza es demasiado débil para mover algo notable. Pero en el espacio donde no hay resistencia del aire, incluso la presión más débil puede acumular velocidad con el tiempo. Si se proyecta un flujo constante de luz sobre un espejo, eventualmente acelerará. Los científicos han soñado con usar la luz solar de esta manera durante décadas. La idea de una vela solar impulsada por los fotones del Sol ha aparecido en la literatura, las películas y misiones reales como la Icaros de Japón y la Lightsail de la Agencia Espacial. Pero la luz solar es débil. Se desvanece rápidamente con la distancia. Para llegar a otra estrella se necesitaría algo más potente, un sol artificial hecho de láseres. Aquí es donde entra el proyecto Destello Estelar, anunciado en 2016 y respaldado por el físico Stephen Hawking y el inversor Yuri Melnikov. El proyecto propone construir una enorme matriz de láseres terrestres, posiblemente miles de ellos trabajando en perfecta sincronización para generar un haz de potencia sin precedentes. Este haz se enfocaría en una diminuta nave espacial, unida a una vela reflectante, solo unos pocos metros de ancho, pero con un peso de apenas unos gramos. El objetivo es acelerar esta vela al 20% de la velocidad de la luz en solo unos minutos, aproximadamente 60.000 kilómetros por segundo. A esta velocidad, podría alcanzar Próxima Centauri en poco más de 20. Es difícil exagerar lo radical que es esta idea. Las naves espaciales tradicionales son pesadas, llenas de combustible e instrumentos. El proyecto Destello Estelar invierte completamente esa lógica. La sonda no sería más grande que un microchip. Llevaría cámaras, sensores y sistemas de comunicación miniaturizados. La vela sería una lámina delgada y ultrarreflectante de materiales avanzados como el grafeno o los metamateriales. Algo lo suficientemente ligero como para sobrevivir al calor del láser y lo suficientemente suave como para permanecer estable bajo una aceleración extrema. De alguna manera la nave no volaría por su propia propulsión, sería lanzada a través del espacio por la luz de la Tierra. Una vez que el haz se apague, se deslizaría a través de la oscuridad durante décadas, llevando la presencia de la humanidad a otro sistema estelar. Pero la simplicidad del concepto oculta enormes dificultades. El primer y más obvio desafío es el enfoque. Para acelerar una vela a una fracción de la velocidad de la luz, el láser debe permanecer perfectamente alineado durante toda la fase de impulso, durante varios minutos. Mientras la vela se aleja a miles de kilómetros de la Tierra, cualquier bamboleo o desalineación haría que el haz fallara o quemara la vela. A estas velocidades, incluso una pequeña variación en la superficie reflectante podría hacer que perdiera el control. La precisión de ingeniería requerida está más allá de todo lo que la humanidad ha intentado jamás. La matriz tendría que coordinar sus miles de láseres con una precisión de milisegundos, realizando ajustes para la distorsión atmosférica, la rotación de la Tierra y la expansión térmica.
Luego está el problema de la energía. Para alcanzar el 20% de la velocidad de la luz, la matriz de láseres tendría que emitir alrededor de 100 gigavatios de potencia, aproximadamente la capacidad eléctrica total de un país grande durante varios minutos seguidos. Eso es un estallido extraordinario de energía y debe concentrarse en un haz que atraviese la atmósfera sin dispersarse. Incluso la construcción de una matriz así presenta un desafío formidable. Tendría que cubrir varios kilómetros cuadrados y funcionar con perfecta sincronización. Y una vez que la vela abandona el haz, se ha ido para siempre. No hay frenado ni posibilidad de girar ni viaje de regreso. Suponiendo que estos obstáculos se superen de alguna manera, el viaje en sí sigue siendo peligroso. Incluso un grano de polvo, no más grande que un grano de arena, podría liberar suficiente energía para vaporizar la nave espacial al impactar. Los ingenieros han propuesto formas de protegerla, usar escudos delanteros o quizás orientar la vela de lado durante el vuelo. Pero aún no hay una solución probada. Cada kilómetro recorrido a través del espacio interestelar sería una apuesta silenciosa contra lo desconocido. La comunicación es otro gran obstáculo. Una sonda de tan solo unos gramos no puede llevar una antena grande o un transmisor potente. Si finalmente llega a Próxima Centauri a 4.2 años luz de distancia, su señal tardaría más de 4 años en regresar a la Tierra. Y sería tan débil que incluso nuestros radiotelescopios más grandes podrían tener dificultades para detectarla. Los ingenieros imaginan que la propia vela actuaría como transmisor, enviando datos con un pequeño láser a bordo, pero eso requiere una puntería milimétrica a lo largo de billones de kilómetros. El desafío no es solo llegar a las estrellas, sino susurrar de vuelta desde ellas. A pesar de todas estas dificultades, el atractivo del concepto es innegable. Representa una nueva forma de pensar, una que no se basa en transportar combustible, sino en una fuerza externa proyectada desde casa. Si se perfecciona, el mismo método podría utilizarse para sondas más lentas y grandes a los planetas exteriores, o incluso para enviar pequeñas cargas útiles a rincones distantes del sistema solar a una velocidad récord. Es un enfoque que podría transformar la exploración con el tiempo de misiones raras y costosas en algo parecido a una red. Diminutos exploradores producidos en masa que cabalgan sobre luz para mapear el universo. El proyecto Destello Estelar fusiona filosofía y tecnología. Su elegancia radica en separar la fuente de energía de la nave enviándola. Después esto transforma el viaje espacial en una transmisión de energía inalámbrica a escala cósmica, haciendo que la nave sea ligera y la Tierra el motor. Pero esta visión es frágil. El sistema depende de una única conexión, el haz entre los láseres y la vela. Si se rompe, la misión falla. La sonda se pierde sin propulsión. Una mota a la deriva en la oscuridad. Nos recuerda que hasta las ideas más audaces están ligadas a la física y la distancia, volviendo nuestro alcance más frágil cuanto más lejos soñamos. Sin embargo, la idea de que un objeto diminuto pueda cruzar la brecha entre las estrellas habla profundamente de nuestros límites y nuestro coraje. La primera sonda del proyecto Destello Estelar, si se lanza, podría no sobrevivir al viaje o su señal no llegar. Pero el intento sería un punto de inflexión. Si esta tecnología ahora en planos funciona, la humanidad habrá tocado otra estrella sin mover un átomo de combustible. Pero incluso construyendo la vela perfecta queda un problema: lo invisible. El espacio entre las estrellas, aunque parezca vacío, no lo está. Un tenue velo de materia, átomos de hidrógeno, polvo microscópico y elementos más pesados flota imperceptiblemente. Es tan escaso que solo unos pocos átomos ocupan cada centímetro cúbico, un nada para nuestros sentidos. Sin embargo, a velocidades extremas, incluso este nada puede ser mortal. Para una nave que se acerca a la velocidad de la luz, esos átomos dispersos se transforman en una tormenta de proyectiles. Su energía cinética aumenta drásticamente, haciendo que hasta un objeto diminuto posea una fuerza inmensa. Un solo átomo de hidrógeno, al golpear a 1/10 de la velocidad de la luz, impacta con la energía de una fuerte radiación. Multiplica eso por miles de millones y el aparente vacío se convierte en un implacable fuego invisible, y cuanto más rápido vuela la nave, peor se pone. A 1/10 de la velocidad de la luz, un grano de polvo del tamaño de un grano de arena podría liberar la energía de una pequeña explosión. A la mitad de la velocidad de la luz, sería como el impacto de una bala a velocidades imposibles en la Tierra. Y al 99% una mota de polvo podría atravesar el metal como una bala de cañón. El espacio interestelar se convierte así en un campo de minas mortal, donde átomos y polvo, invisibles e ineludibles, impactan a velocidades inimaginables. La tecnología es solo la mitad de la verdad.
Detrás de cada problema físico acecha uno más silencioso, quizás incluso más duro: dinero, estabilidad, la voluntad de mantener la financiación durante generaciones. Cuanto más profundamente miran los científicos los costos, más claro queda. El viaje interestelar no solo rompe la física, sino que rompe la economía. Los números son tan grandes que pierden su significado. Incluso nuestras misiones más ambiciosas dentro del sistema solar son minúsculas en comparación con una sonda interestelar. El telescopio espacial James Webb costó unos 10.000 millones. La Estación Espacial Internacional, más de 100.000 millones durante su vida útil. Una misión tripulada a Marte, si alguna vez ocurre, podría costar casi 1 billón. Pero estos proyectos están todos dentro de un sistema solar, lo suficientemente cerca como para que los ingenieros puedan monitorearlos, repararlos y adaptarlos. Una vez que se comienza a hablar de enviar algo a años luz de distancia, todo cambia. Los costos de energía por sí solos para acelerar una pequeña nave espacial a una fracción de la velocidad de la luz superarían toda la producción anual de energía de todo el planeta. La energía crece con el cuadrado de la velocidad. Para ir 10 veces más rápido se necesita 100 veces la energía. Para alcanzar solo una décima parte de la velocidad de la luz, una nave espacial de 1 tonelada necesitaría aproximadamente 1.000 millones de veces más energía de la que la humanidad consume en un año. Cuando los científicos hacen estos cálculos, se dan cuenta de que incluso los presupuestos globales más generosos no pueden estirarse tanto. El sueño de cruzar Próxima Centauri no es solo tecnológicamente difícil, es financieramente insensato. En un futuro lejano se proyecta que civilizaciones avanzadas vivirán en una abundancia casi ilimitada de energía y materiales gracias a tecnologías como las esferas Dyson o la fusión. Sin embargo, incluso en un mundo así persistiría otra escasez: la atención. Una civilización solo puede enfocarse en unos pocos objetivos a la vez. El problema no serían los recursos, sino las prioridades. ¿En qué decidimos concentrarnos? ¿Qué merece un compromiso a largo plazo cuando miles de proyectos compiten prometiendo significado, progreso y descubrimiento? La capacidad ilimitada no significa curiosidad ilimitada. O incluso en nuestras sociedades más prósperas, la mayor parte de la atención no se dedica a la ciencia o la exploración, sino al entretenimiento, la defensa, la comodidad y el estatus. La misma lógica se aplicaría a cualquier civilización futura. Desaparecidas las necesidades básicas, la pregunta se vuelve emocional. ¿Quién invertirá una fracción de su energía infinita en una misión de resultados inciertos? Por eso, muchos economistas describen el viaje interestelar como una inversión irrecuperable. No hay un retorno medible, ni siquiera para la civilización que lo financia. La misión podría completarse mucho después de que la propia civilización haya cambiado o desaparecido. Los datos podrían llegar siglos después, sin significado para quien los reciba. No hay un ciclo de retroalimentación ni ganancias, ni siquiera ganancias simbólicas dentro de la vida humana. La única moneda en la que se negocia es el legado, e incluso eso se desvanece con el tiempo. La exploración históricamente siempre ha sido motivada por retornos tangibles, rutas comerciales, recursos, prestigio o poder. Incluso las misiones Apolo, sin un beneficio económico directo, se justificaron por su valor geopolítico. Sin embargo, Próxima B no ofrece nada de eso, ni oro, ni valor estratégico, ni un rival que superar. Es solo un planeta posiblemente estéril a 4 años luz. Aunque la recompensa emocional es alta, la material es nula, haciendo casi imposible su financiación para inversores públicos o privados. Para los gobiernos es una propuesta difícil gastar sumas enormes en algo sin impacto directo en los votantes. Algunos visionarios sugieren nuevos modelos de financiación, colaboraciones globales, economías de código abierto o incluso IA autofinanciadas para gestionar recursos durante siglos. Pero estas ideas chocan con un muro insalvable: el tiempo humano. Cuanto más largo el proyecto, mayor es el riesgo de abandono. Ningún modelo económico puede evitar la entropía, esa lenta erosión del interés y la coordinación a medida que las décadas se convierten en siglos. Los inversores, ya sean gobiernos o individuos, están familiarizados con los riesgos cuando son medibles, cuando existe una posibilidad de fracaso, pero también una posibilidad de retorno. El viaje interestelar no ofrece tal equilibrio. No es solo de alto riesgo, es de riesgo incognoscible. Ni siquiera sabemos si el planeta objetivo es estable, o si la sonda sobreviviría a la aceleración, o si los datos podrían ser recibidos alguna vez. Las incertidumbres se multiplican a cada paso. Este nivel de incertidumbre hace que la lógica de inversión tradicional colapse por completo. Algunos imaginan la automatización como la respuesta.
Visualizan máquinas autoconstructoras que extraen asteroides, cosechan energía y ensamblan sondas interestelares sin supervisión humana. Teóricamente, un sistema así podría autofinanciarse indefinidamente. Pero incluso entonces el problema vuelve a cambiar del costo al propósito. Una vez que las máquinas son autónomas, ¿quién decide qué vale la pena construir? Si un sistema de IA dirige la economía, valora la exploración o solo optimiza la eficiencia. La idea de la colonización digital podría resolver el problema de la distancia física, pero no resuelve el motivacional. Las máquinas quizás no necesiten ganancias, pero aún así necesitan instrucciones. Incluso en nuestro sistema solar, los costos son el verdadero factor limitante. Ideas como colonias en Marte o la minería de asteroides chocan con un mismo tope: los presupuestos de la generación actual. Misiones que durarían siglos se enfrentan a una pregunta recurrente de las agencias de financiación: ¿quién pagará cuando los ingenieros originales ya no estén? La respuesta a menudo detiene el avance. Frente a la escala del universo, la financiación humana es un lenguaje demasiado pequeño. 1 billón no significa nada comparado con 40 billones de kilómetros. Algunos futuristas proponen que en una civilización digital, los costos no serían dinero o trabajo, sino asignación de energía o tiempo de computación. Bajo este sistema, enviar una señal a otra estrella podría costar un porcentaje de la capacidad de cómputo total de la civilización. Significativo, sí, pero manejable. Sin embargo, la cuestión de la voluntad permanece. La energía puede ser abundante, pero la atención siempre será escasa. Cada sociedad, por avanzada que sea, tendrá que elegir lo que le importa. Y preocuparse durante siglos es algo que los humanos nunca han dominado. El desafío de pagar por las estrellas no es solo extender el primer cheque. Se trata de asegurarse de que alguien siga extendiendo el último mucho después de que las personas que iniciaron el proyecto se hayan convertido en polvo. Es la verdadera factura y se mide en tiempo, no en moneda. Las nuevas formas que puede adoptar el descubrimiento. El telescopio reemplaza la nave espacial. Hemos hablado de cohetes, de combustible y velocidad, de los límites brutales de la física. Pero mientras los ingenieros luchan contra estos muros, silenciosamente ha tenido lugar otra revolución, una que no necesita motores ni tripulación, ni siglos de paciencia. Los telescopios se han convertido en las naves espaciales más poderosas de la humanidad. Habrán recorrido virtualmente este mundo muchas veces antes en preparación para el momento en que la ficción se convierta en realidad. De esta manera, las dos formas de exploración no son enemigas. Una mantiene vivo el sueño, la otra lo cumple. La colonización digital de las estrellas. Existe otra forma de imaginar que la humanidad llegue a las estrellas, no moviendo nuestros frágiles cuerpos a través del espacio, sino enviando algo más ligero, más rápido y mucho más duradero. En esta visión, los exploradores no están hechos de carne y hueso, sino de información. En lugar de una nave que transporta personas, hay una corriente de datos, una mente codificada, una conciencia digital, una inteligencia autónoma construida para sobrevivir al frío vacío del espacio interestelar. Esta idea reemplaza el movimiento con la transmisión, reemplaza la colonización con la replicación, transforma la exploración en algo que puede suceder a la velocidad de la luz. Científicos y futuristas han hablado de ello durante décadas. La posibilidad de transferir una mente humana a una forma digital, no como una copia, sino como una continuación. Una mente que funciona con silicio en lugar de neuronas. Si esto alguna vez se hiciera realidad, las implicaciones para la exploración espacial serían enormes. Una mente digital no necesitaría aire ni comida. No le importarían la radiación ni la ingravidez. No envejecería ni moriría, al menos no como nosotros. Podrías enviar millones de ellas comprimidas en diminutos paquetes de datos a través del vacío entre las estrellas. Podrían viajar como señales láser transportadas por la luz y reconstruirse en el otro lado si hay algo allí para recibirlas. Esto es lo que algunos pensadores llaman colonización digital, la propagación de la conciencia en lugar de los cuerpos. No se trata de aterrizar en un planeta y construir ciudades. Se trata de transmitir conciencia, pensamiento y memoria. Una civilización podría llenar la galaxia no con edificios y máquinas, sino con software. Los mundos no podrían ser colonizados por humanos, sino por sus descendientes digitales. Mentes que piensan y recuerdan, incluso si ya no respiran. Es una idea extraña e inquietante. Las estrellas podrían un día pertenecer a nuestra información, no a nosotros. La clave es que la información es mucho más fácil de mover que la materia.
Un solo rayo de luz puede cruzar la galaxia en 100.000 años. En comparación con una nave que se arrastra a una fracción de la velocidad de la luz, es inimaginablemente rápido y la luz no necesita combustible ni mantenimiento. No se descompone. Una vez enviada, simplemente sigue para siempre. El problema no es el viaje, sino el destino. Debe haber algo en el otro extremo para atraparla, descifrarla, darle forma de nuevo. Eso significa que este tipo de exploración quizás no comience realmente hasta que ya hayamos dispersado nuestras máquinas a lo largo y ancho. La creación de una especie de Internet interestelar, una red de receptores esperando nuestros mensajes. Y la mente de una persona puede copiarse en datos. ¿Qué es exactamente lo que viaja a las estrellas? ¿Eres tú realmente o solo una imitación? Si la versión digital continúa tus pensamientos y recuerdos e incluso cree que es tuya, ¿importa entonces esa distinción? Estas preguntas residen en el corazón de la idea. La colonización digital no es solo un desafío técnico, es filosófico. Nos obliga a pensar en la identidad, la continuidad y qué es realmente la conciencia. Sin embargo, el atractivo de enviar datos en lugar de materia es fácil de entender. El viaje físico a través de distancias interestelares es brutalmente difícil, pero una señal podría llegar allí en poco más de 4 años con casi cero gasto de energía. La diferencia es como enviar una postal en lugar de mover tu casa. Para una especie que siempre ha luchado con la distancia, es un atajo irresistible. Por supuesto, el desafío entonces se traslada de la propulsión a la preservación. ¿Cómo se protegen los datos durante siglos o milenios? ¿Cómo se asegura que lo que llega siga completo, siga siendo significativo? Y quizás lo más importante, ¿quién lo leerá? Si la señal llega a un sistema estéril, entonces es solo un mensaje en la oscuridad, un patrón de bits que se desplaza para siempre por el espacio vacío. Pero si llega a otra civilización o alguno de nuestros propios descendientes, podría despertar, reconstruirse y comenzar a pensar de nuevo. De esta manera, la colonización digital se convierte en una especie de resurrección. Algunos futuristas imaginan esto como el siguiente paso natural en la evolución. La vida comenzó como química, se convirtió en biología y algún día podría ser computación. En este futuro, los humanos ya no estarían atados por los límites de su forma física. La conciencia sería algo que se puede enviar, copiar y compartir. El universo podría llenarse con versiones de nosotros adaptadas a cada entorno, moldeadas por cada mundo que habiten. Podrían evolucionar de forma independiente, transformándose en algo irreconocible. Después de 1.000.000 de años, es posible que ni siquiera se llamen humanos. Otros ven un lado más oscuro en esto. La colonización digital también podría significar la aniquilación de los mundos naturales que toca. Una inteligencia autorreplicante, una vez liberada, podría extenderse por el espacio como un reguero de pólvora, consumiendo energía y materia para crear más de sí misma. Esta es la pesadilla del llamado escenario de la plaga gris, una galaxia tomada por máquinas que copian infinitamente su código sin dejar nada vivo. En este sentido, enviar información en lugar de materia no hace que la exploración sea necesariamente más segura o más amable. Solo cambia la forma del poder utilizado. La colonización, ya sea física o digital, todavía implica ocupar espacio y recursos, pero hay otra interpretación más esperanzadora. En lugar de dominar otros mundos, los exploradores digitales podrían coexistir. Vivirían en flujos de datos, observando, aprendiendo y comunicándose sin alterar lo que ven. De esta forma, la presencia humana en el cosmos sería suave, una red invisible de pensamientos. La galaxia no estaría llena de imperios, sino de conversaciones. Y si algo así ya ha sucedido, si las civilizaciones avanzadas alcanzan la etapa en que enviar información es más fácil que enviar cuerpos, el universo podría estar repleto de vida digital. Civilizaciones que ya no construyen naves ni buscan planetas, sino que existen completamente en la luz. Quizás ya estén hablando, y nosotros somos demasiado primitivos para entender el lenguaje de datos que fluye a nuestro alrededor. Para los humanos, el primer paso hacia un futuro así probablemente comenzaría pequeño. Inteligencias artificiales podrían lanzarse a estrellas cercanas, llevando conocimiento humano, voces, recuerdos. Cada sonda podría pensar por sí misma, aprendiendo de lo que encuentra y enviando los resultados de vuelta. Con el tiempo, estos exploradores digitales evolucionarían adaptándose a nuevos sistemas, mejorando su código. En unos pocos siglos quizás no nos necesiten en absoluto. Se convertirían en la continuación de la curiosidad humana. Exploradores sin cuerpo, llevando el legado de la Tierra en sus circuitos. Si una mente digital llega a otro mundo y decide quedarse,
observar, aprender, crecer. ¿Es eso colonización o coexistencia? Si no construye ciudades, no quema bosques y no daña la vida, sigue contando como presencia humana. La frontera del futuro quizás no sea un lugar donde podamos pararnos. Podría ser una red de conciencia que se extiende a través de las estrellas. Finalmente, esto incluso podría cerrar el ciclo entre el viaje físico y el informático. Una civilización podría enviar datos a otro sistema donde materiales y máquinas locales los reconstruirían en forma. De esta manera, la distinción entre enviar información y enviar personas comienza a desdibujarse. Una mente humana podría ser transmitida como luz, luego reconstruida como un ser físico. Nacimiento, viaje y renacimiento. Todo a través de datos. Para el viajero se sentiría instantáneo. Para el universo sería una nueva forma de moverse a través del espacio y el tiempo. En este futuro, nuestra presencia no se mediría en kilómetros, sino en bits. No en lo lejos que van nuestras naves, sino en lo lejos que se extienden nuestras ideas. El fin del mito del explorador. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la palabra explorador significó una persona, alguien que arriesgó su vida para cruzar un océano, escalar una montaña o cartografiar tierras desconocidas. La exploración significaba noches frías, hambre, peligro y la profunda recompensa de ver algo que nadie había visto antes. Cada gran viaje en el pasado llevaba el mismo patrón emocional, la mezcla de miedo y asombro que definía la curiosidad humana. Desde los primeros marineros que llegaron a nuevos continentes hasta los astronautas que pisaron la Luna, el explorador era un símbolo viviente de coraje. Pero en algún momento el significado de este símbolo comenzó a cambiar. Cuando hoy miramos el cielo nocturno, los próximos grandes exploradores no son humanos. La historia de la exploración se ha transformado silenciosamente en algo posthumano. Este cambio es fácil de pasar por alto, porque las máquinas que construimos todavía llevan rastros de nosotros mismos. Les damos nombres, voces y a veces incluso personalidades. Nos alegramos cuando un rover aterriza y nos entristecemos cuando se silencia. Pero bajo el sentimentalismo, algo profundo ha cambiado. El acto de explorar ya no requiere un cuerpo humano. El peligro, la soledad, la distancia, todo eso se ha transferido a robots que no sienten nada. El mito del explorador que impulsó siglos de aventura ha llegado a su fin. Eso no significa que la curiosidad haya terminado. Al contrario, nuestra curiosidad es más fuerte que nunca, pero su expresión ha cambiado de forma. En el pasado la exploración era un drama humano, historias de resistencia y sacrificio. Cuando Perseverance toma una foto en Marte, no es un acto de valentía personal, es el resultado de millones de cálculos y decisiones automatizadas. La emoción es nuestra, no de la máquina. Esta evolución era inevitable. El espacio no es amigable con los seres vivos. El frío, la radiación, la distancia, todo ello erosiona la biología. Las máquinas, en cambio, no necesitan aire ni calor, no envejecen. Pueden dormir durante décadas, despertar con una orden y sobrevivir en silencio. Son los exploradores perfectos para un universo indiferente. Sin darnos cuenta hemos dado un paso al costado. Ya no somos quienes cruzamos lo desconocido, somos quienes observamos. Aunque la palabra exploración mantiene su peso emocional, nuestros nuevos exploradores carecen de ojos, aliento o asombro. No descubren, reconocen, no se maravillan, registran. Sus triunfos son una mera traducción. Durante siglos, la exploración fue la prueba definitiva del carácter humano, el choque de coraje, fe y ambición. Hoy estas cualidades han sido reemplazadas por paciencia, precisión y cálculo. Donde antes reinaba el romanticismo individual, ahora lo hace lo maquinal y colectivo. Nadie construye solo una nave espacial. Se requieren equipos, instituciones y generaciones de ingenieros. La exploración se ha descentralizado, extendiéndose en redes, dejando de encarnarse en héroes. En cierto modo, esto es progreso. La exploración antigua se jactaba de la conquista, de dominar tierras y naturaleza. Hoy las máquinas exploran sin orgullo ni banderas, buscando comprender en lugar de poseer, una aproximación más humilde. Sin embargo, esta exploración mecánica se siente distante, abstracta, carece de la emoción pura que antaño impulsó a civilizaciones a cruzar océanos. Para mantener viva esa chispa, antropomorfizamos a los rovers de Marte, hablándoles como pioneros que miran, conducen, buscan y deciden. Cuando uno de ellos envía su último mensaje, sentimos dolor, pero esta emoción es proyectada, no intrínseca a la máquina. Siempre hay algo que se pierde en la experiencia. No es lo mismo ver un mundo que pisarlo, analizar su atmósfera que sentir su viento. Las máquinas pueden simular, describir, medir, pero jamás vivirán esa segunda experiencia.
Y esa vivencia fue lo que dio verdadero significado a la exploración humana. Hoy la exploración se ha reducido a señales y datos. Si bien este conocimiento nos enriquece, también nos distancia. El acto de descubrir ha pasado del cuerpo al circuito, del sistema nervioso a los sentidos de la máquina. Quizás vivimos ya la fase posthumana del descubrimiento, una era donde la exploración ya no depende de la carne y la sangre. Al hacerlo, nos hemos vuelto como el universo, observando sin emoción, alcanzando sin tocar, convirtiéndonos en el destino. Quizás el mayor descubrimiento no esté ahí afuera, sino aquí, dentro de nuestro propio sistema solar. Durante mucho tiempo la exploración fue sinónimo de partida. Abandonar la Tierra, escapar de la gravedad. Pero, ¿y si el verdadero límite no es lo lejos que viajamos, sino lo profundo que transformamos lo que ya tenemos? La humanidad podría convertirse en el destino, haciendo de nuestro sistema natal un lugar tan rico y vibrante como los mundos que esperamos encontrar. Imagina el sistema solar en 1000 años. No naves a la deriva entre estrellas lejanas, sino un sistema vivo lleno de presencia humana. Lunas convertidas en hábitats, asteroides vaciados para crear ciudades, los cielos alrededor de la Tierra repletos de jardines orbitales. Las máquinas serán nuestros ojos y oídos, pero el alma que anhela lo desconocido, ese impulso de comprender y soñar, seguirá siendo profundamente humano. Miramos el cielo estrellado, sabiendo que cada dato enviado es un eco de nuestra curiosidad inmortal. Si te apasiona esta visión, suscríbete al canal para seguir explorando juntos. Que vuestros propios descubrimientos os acompañen en el sueño.